Ha sido un día de mucha bendición en el Señor y nos hemos estado regocijando en Él. Gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha estado expresando a través de las Sagradas Escrituras, y cada uno de nosotros nos hemos ido edificando constantemente en la revelación de la palabra del Señor. Esta tarde traemos para ti una palabra muy importante de parte del Señor, una palabra que viene a fundamentar más tu fe en el Señor, y esperando que sea de mucha bendición para tu vida. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo en el cual hoy podemos transmitir, y damos desde ya la bienvenida a todos nuestros hermanos que estarán o han estado pendientes de nuestras transmisiones durante todos estos días. Bendecimos sus vidas, que sea una grande bendición de parte del Señor la que tú estés disfrutando ahí en tu amable hogar. Gracias, hermano, porque la verdad Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, hoy te doy gracias por la vida de Misión Cristiana del Calvario del barrio San Juan. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que esta tarde están ya conectados, esperando la revelación de la palabra del Señor, la cual viene a ser de mucha bendición para sus vidas. Desde ya oramos, Señor, aún por aquellos que estarán o están siguiendo nuestras transmisiones día a día y que no han dejado, Señor, de estar escuchando, recibiendo esta revelación de la palabra. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias al Señor, hermano, que está ya presente ahí, y enviamos esta bendición, esta palabra de bendición para tu vida. Queremos decirle, será un pequeño tiempo el cual tendremos esta revelación de la palabra. Quiero que leamos lo que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, en su verso número 28 al 31. Dice la Escritura: entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Esta tarde quiero hablarte sobre dos aspectos muy importantes: el miedo y la duda. Dos aspectos muy interesantes para la vida del Hijo de Dios, del discípulo, o de lo que hoy la humanidad está viviendo. Ciertamente nos encontramos en un clima de mucha tensión, un tiempo de mucha tensión que se está viviendo no solamente a nivel de iglesia, sino que lo estamos viviendo a nivel de todo el mundo. Naciones con grandes tensiones, pueblos con grandes tensiones, gobiernos con tensiones. Pero cuando vemos las Sagradas Escrituras y lo que acontece en este tiempo, es cuando más necesitamos de conocer los propósitos de Dios para nuestra vida. Todos conocemos, todos los que hemos creído en Jesús y conocemos las Sagradas Escrituras, conocemos esta historia. La historia del apóstol Pedro, como se conoce generalmente, nos damos cuenta de lo que dice la Escritura. Cuando Jesús
caminaba sobre el mar. Y todos lo conocemos. Y muchos hemos predicado de esa palabra. Pero por eso te decía, solamente quiero mostrarte algo muy interesante: miedo y duda. Dice la Escritura que cuando Jesús caminó, Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oh, qué valentía al ver lo que Jesús hacía. Este gran siervo de Dios también quería hacerlo. Y muchas veces eso es lo que se anhela en la vida espiritual: hacer e imitar todo lo que Jesús hacía. Por eso vemos a un Pablo haciendo lo que Jesús hacía. Pero ahora veamos la vida de Pedro. Entonces dice la Escritura, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué lindo esto, ¿verdad? Qué interesante. Qué bueno, cómo se sentiría aquel hombre caminar, verse que él estaba ¿qué? Dominando también la misma creación de Dios, teniendo dominio como lo tenía Jesús. Pero quiero que veamos algo. Por eso te digo dos cosas: miedo y duda. Entonces dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. No es lo que generalmente pasa, y es lo que está aconteciendo en este tiempo. Generalmente lo que vemos o lo que estamos viendo, de eso es lo que se está alimentando nuestra alma. Cuando Pedro vio que estaba caminando sobre las aguas, de eso se estaba alimentando su alma y se sentía seguro. Pero ¿qué dice la Biblia? Al ver el fuerte viento, démonos cuenta de esto. ¿Qué está viendo la iglesia en este tiempo? ¿De qué se está alimentando la iglesia? ¿De qué se está alimentando el discípulo? ¿De qué se están alimentando las naciones? ¿De qué se están alimentando los pueblos? Hoy vemos a una red social cargada de noticias, quizás noticias falsas, quizás noticias buenas, pero al verlo la iglesia, al verlo el Hijo de Dios, de eso se está alimentando su alma. Y encontramos como resultado, encontramos a un discípulo ahora temeroso. Hace quizás 2 semanas no se tenía tanto miedo, pero conforme ha ido pasando el tiempo, ahora ya no solamente aquel discípulo humilde y sencillo, sino que aquel también que se sentía el día de ayer que podía caminar sobre las aguas, hoy lo vemos como tuvo miedo, hoy con miedo. Entonces, ¿pero qué es lo que estaba pasando ciertamente? Dice que Pedro, al ver, oye bien, todo lo que vemos nos lleva a alimentar nuestra alma. Todo lo que vemos nos lleva, si es bueno, nos lleva a tomar más valor. ¿Por qué el empresario hoy también está con miedo? Porque está viendo que la economía está bajando, está viendo que sus ganancias han ido bajando, está viendo que sus contratos se han ido cerrando. Déjame decirte, hermano, si seguimos viendo esos fuertes vientos que están soplando sobre la humanidad, óyeme bien, no dudemos que grandes siervos de Dios también van a dudar y van a empezarse a hundir. Grandes discípulos del Señor que el día de ayer
manejaban la fe con poder, pero lo que hoy estén viendo, el panorama de los vientos que soplan sobre el mundo, de los vientos que soplan sobre la humanidad, de los vientos que soplan sobre la familia, de los vientos que soplan sobre las empresas, de los vientos que soplan sobre la familia. Eso puede ser que te dé miedo. ¿Cuánta gente encontramos en este tiempo? Ya no son 10 ni 20, ya ahorita quizás millones de personas atemorizadas, millones de personas con el miedo, pero también millones y cientos de líderes religiosos también ya empezando a confesar miedo. En vez de venir y meterle valor a sus ovejas, a sus discípulos, ahora les empiezan aquí a ponerles temor, a ponerles miedo. Por eso dice que el apóstol Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué crees que pasó? ¿Cuál cree que es el resultado del miedo? ¿Hacia dónde te lleva el miedo? A que te empieces a hundir. Y no eso es lo que está pasando hoy con la sociedad, con el mundo. Se está hundiendo en una crisis emocional, crisis de enfermedad, crisis por una pandemia. Por eso es que la iglesia debe de estar viendo al único Dios verdadero. Hemos estado hablando mucho del Dios creador del cielo y de la tierra. Pero como que se nos olvida a nosotros los discípulos, se nos olvida a nosotros los siervos de Dios, y empezamos a darle como que darle solución a las cosas. Otros empezamos a traer cosas del pasado para el presente, cuando la realidad es que tenemos que ver, como dijo Pedro, si tú eres Jesús, manda que yo también vaya. Eso fue lo que le dijo Pedro. Pero como te decía hace un momento, cuando nos alimentamos de lo que estamos viendo o nos alimentamos de lo que estamos oyendo, ¿qué oímos en las redes sociales? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos en los noticieros? Noticias, muerte, hambre, desesperación. Eso nos lleva ¿a qué? A que nuestro miedo empiece a crecer y empecemos a hundirnos. Dice que Pedro empezó a hundirse, y eso lo llevó ¿qué? A dar voces y a decir: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Mira qué tremendo. Eso lo llevó a él. El día de ayer quizás eras un discípulo que te sentías seguro, que te sentías eficaz, que eras ferviente. Pero ¿qué está pasando hoy de tu persona? Ayer eras un siervo que hablabas y desenvainabas la espada cual paladín. Pero hoy ¿qué te está pasando? ¿Qué está haciendo el miedo de tu vida? ¿Qué está haciendo el miedo de tu familia? Por eso comenzó Pedro a hundirse. Verso 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: oye, qué interesante. ¿Por qué crees que viene el miedo? ¿Por qué crees que se empezó a hundir? ¿Por qué crees que muchas veces que la iglesia, en vez de manifestar la gloria de Dios, el discípulo, en vez de manifestar la gloria de Dios, el ministro, el pastor, el ministro, empieza a claudicar muchas veces? Y tratamos de buscar las soluciones. Dice la escritura: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y la pregunta es interrogativa la que le hace Jesús: ¿por qué dudaste? Oiga bien, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, cuando Jesús le hace la pregunta, es una pregunta de admiración,
Vemos a un Jesús admirado de ver a aquel siervo aguerrido, de aquel siervo que no tenía temor, de aquel siervo que se dispuso a conquistar las leyes de la naturaleza. Pero hoy, ¿qué estaba viendo Jesús? Por eso se admiró. ¿Y no crees que el Padre se admira de ti, que eres un discípulo del Señor? ¿No crees que el Padre se admira de ti, que el día de ayer hablabas de Jesucristo con toda libertad y decías que Él era el sanador, que Él era el que guarda la salida y la entrada, y hoy quieres andar más pertrechado que cualquier cosa? Quizás Jesús te está haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro: hombre de poca fe, a un Cristo admirado, a un Cristo admirado realmente de lo que estaba sucediendo. Y por eso le dice y le hace la pregunta interrogativa: ¿por qué dudaste? ¿De qué te empezaste a Hermano, tú que me estás escuchando, amigo, tú que me vas a escuchar, fíjate la pregunta que Jesús le hace a Pedro: ¿por qué dudaste? Si me estabas viendo a mí y te estabas alimentando en tu fe, ¿qué empezaste a ver? Fíjate que no se necesita de largo tiempo para perder la fe. No se necesita de tiempo suficiente o de años o de meses para perder la fe. La fe se pierde en un instante. La fe se pierde en un momento. La fe se pierde en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe. Y sabes una cosa, cuando le dice hombre de poca fe, que aquel viento y aquellas olas enfurecidas le quitaron a Pedro totalmente todo lo que tenía de Cristo. Cuando hablamos de poca fe, estamos hablando que tiene poco de Cristo. Y solamente alguien que tiene poco de Cristo es el que se le va a terminar. Es como aquel que tiene poca energía, poca batería, un poquito camina y se queda sin fuerzas. Entonces, cuando tenemos poca fe, el viento más leve, la tormenta más leve, o cuando miramos algo instantáneamente nos desvanecemos. ¿Sabes cuál es la razón? Porque tenemos poco de Cristo. ¿Cuánta gente tiene años de estar en el Evangelio, pero tiene poco de Cristo? ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia de estar fundada, pero tiene poco de Cristo? A veces nos mofamos y decimos: estamos celebrando 60 años de fundada la iglesia. Pero es una iglesia tan débil porque solamente ha conocido a un Cristo que multiplica los panes, pero no a un Cristo que tiene dominio sobre la naturaleza. Por eso viene el Señor y le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿cuál es la demanda del Señor para este tiempo? Que te llenes, que empieces a ver más de Cristo y no de lo que el mundo nos está hoy informando. Hoy vemos a una iglesia que no se congrega, vemos a templos vacíos, pero los discípulos deben de estar cada día creciendo en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí donde tú estás, tus vecinos conozcan que hay un verdadero hijo de Dios, que está confiando en Dios, que puede hablar de Dios, y que si necesita a alguien, ahí hay un discípulo que puede ir a dar la expresión del Padre para con ellos. Dice la Escritura: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira a dónde nos lleva la duda. La duda lleva a hundirnos. La duda es el resultado de lo poco que tenemos del Señor. La duda es el resultado de lo poco que hay de Cristo en nuestros corazones. La duda es el resultado de lo que hemos estado viendo, donde nos hemos estado alimentando y nutriendo cada día más.
La duda es el resultado de lo que ha venido aconteciendo durante casi estos 20 días. Te has alimentado más de esta pandemia que de Cristo. No hay duda, ¿verdad? ¿Cuánta gente quizás está al igual que Pedro diciendo: sálvame, Señor, sálvame? Cuando para el tiempo que lleva de estar en el Señor debiera de ser una vida victoriosa en Cristo. A mí me llama la atención, por eso es tan interesante llenarnos de fe, porque solamente la fe nos va a quitar el miedo, solamente la fe nos va a llevar a ver a Cristo en medio de todas las circunstancias. Solamente la fe te va a llamar, ¿qué? Te va a llevar a que tengas autoridad sobre la naturaleza misma. No es el conocimiento de esto o de lo otro. A veces la gente piensa: si conozco más acerca de este virus, quizás lo pueda vencer. Y salen todos los argumentos que escuchamos. No estamos en contra de eso, es higiene. Pero eso no te va a llevar a vencer tu miedo que tienes. Eso no te va a llevar a vencer la duda que tienes. Y que te pongas esto y te eches esto y hagas esto y hagas aquí. Eso está diciendo que estás cada día más temeroso y dudando más de la naturaleza del Dios creador. Por eso el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe. Y el hombre de poca fe es el que está dudando, aún dice la Biblia, hasta de lo que come. Y hoy, ¿por qué no decirlo? Hoy la gente está dudando hasta de lo que respira. ¿Por qué crees? Porque es una persona de poca fe. Hoy encontramos a grandes siervos de Dios dudando todavía hasta de lo que respiran. Por eso tenemos que llenarnos y ver cada día al Cristo de la gloria. Mira, te voy a llevar a lo que dice la Escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia judío-cristiana. A la iglesia judío-cristiana, en el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos. Un momentito más. Dice la Escritura, capítulo 11, verso 1. Mira qué tremendo. Es pues la fe. Oye, qué tremendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oye lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice el verso 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, los antiguos no alcanzaron buen testimonio porque tenían toda la tecnología de su parte. Los antiguos alcanzaron testimonio por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque ellos tenían la plena certeza de lo que estaban esperando. Hoy, ¿qué estamos esperando? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya no se escucha esa frase hoy. Hoy eso ya no, eso es anticuado. Pero el que tiene fe está levantando cada instante sus ojos a los cielos. Dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por eso. Dice que tuvieron la convicción. Fíjate bien, la convicción de lo que no se ve. Ellos estaban seguros que aquello que no veían ya estaba en el plano de la realidad a través de la fe. Pero no se estaban alimentando de otras cosas. El problema de la iglesia es que se alimenta. ¿De qué se alimenta la iglesia? A veces de noticias que son pagadas, compradas, vendidas. Se nos venden noticias y nosotros decimos: ¡ah, qué tremendo! Cuando no nos damos cuenta que aquello que están informando quizás costó tantos dólares, tantos euros.
Hermano, mira lo que sigue diciendo. Me llama la atención el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oye, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ¿por qué? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Pero oye, por la palabra de Dios. Por eso me llama la atención lo que dice Mateo, lo que el Señor le dice a Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué le está pasando a la iglesia? Está dudando de la veracidad del Dios creador. Está dudando de la realidad del Dios que hizo el cielo y la tierra. Quiero que veamos lo que dice aquí en Mateo 14 en la NBD. Mira qué tremendo. Pero al percatarse de lo que hacía, fíjense qué tremendo. Pedro dice que se percató de lo que estaba haciendo. Camino sobre el agua. Pero dice que al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Quiero que vayas al Evangelio de Mateo capítulo 21, en el verso 21. Mateo 21, 21. Mira lo que dice la escritura. Mateo 21, 21. Te lo leo en la Reina Valera. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué empezó a gritar Pedro? ¿Por qué la iglesia empieza a gritar? ¿Por qué la iglesia la escuchamos gritándole al Señor? Porque la iglesia muchas veces entra en el espacio de la duda. ¿Por qué el discípulo encontramos desanimado? ¿Por qué encontramos al ministro muchas veces desanimado? ¿Por qué encontramos muchas veces al Hijo de Dios desanimado? Oye, Hijo de Dios, si es que de veras es Hijo de Dios. ¿Por qué crees? Por la sencilla razón de que está dudando en su corazón. ¿Qué dijo Jesús? Y no dudareis, y no dudareis. Oye, qué tremendo. Si tuvieras fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeras a este monte, quítate y échate a lo profundo del mar, será hecho. Imagínate. El problema es de nosotros, es que decimos esto, pero estamos dudando, a ver si sale. A escondida lo queremos hacer. Y cuando algo sucede, ahí abrimos la boca, ¿verdad que pasó esto? No, hombre. Por eso, mi hermano, mira lo que dice aquí en la NBB. Dice: Jesús le respondió: pues les repito que si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas como esta y muchas más. Hasta podrán decirle al monte de los olivos que se quite y se arroje al mar, y los obedecerá. Oye, qué tremendo. Pero ¿qué necesitamos? Fe. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? ¿Qué le pasa a la iglesia? Está carente. Está carente. ¿Pero por qué está carente? Porque la iglesia ha dejado de ver a Jesús. El discípulo ha dejado de ver a Jesús.
El ministro ha dejado de ver a Jesús. ¿Y qué es lo que está viendo? Está viendo los problemas en la iglesia, está viendo los problemas en la familia, está viendo los problemas en el hijo, está viendo los problemas en el mundo, está viendo los problemas económicos, está viendo los problemas en el mercado. Y se olvida de que hay un Dios creador, un Dios que hace posible todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si Jesús te está diciendo, ven, tienes que obedecer. Eso fue lo que el Señor le dice a Pedro. Mira, en el capítulo 14, en el verso número 27 o 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le dijo el Señor? Y él le dijo: ven, ven. Si el Señor te está diciendo que vayas, ¿qué tienes que hacer? Empieza a verlo a Él. Ya no veas las circunstancias. Ya es tiempo que quites ese miedo. Ya es tiempo que como hijo de Dios quites esa duda de tu corazón. Ya es tiempo que como ministro, como siervo de Dios, dejes de dudar del mismo Dios. ¿A quién le estás enseñando? Tú que eres un discipulador, un adiestrador, ¿qué le estás enseñando en el grupo de comunión familiar? A que duden. Hermano, miren, hay que tener cuidado por esto, por aquí, por allá. Y resultamos a veces más miedosos los siervos de Dios que los discípulos son más valientes. Si el Señor nos dijo que vayamos en pos de Él, en pos de Él tenemos que ir. Si en este tiempo hubieran leprosos como en el tiempo de Jesús, yo creo que a todos los ministros se nos pediría que ministráramos con guantes. Pero no vemos a un Cristo en aquel entonces, no vemos a un Cristo ministrando con guantes, ni huyendo de los leprosos, porque ahí se va a contaminar. El Cristo de la gloria fue donde estaban los leprosos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él no se contamina. Y si Él nos ha dicho ven, tienes que ir en pos de Él. Pero tienes que quitar esto. Tienes que dejar de ver el fuerte viento que sopla sobre el mundo. Ese viento fuerte que está soplando sobre el mundo en este tiempo solamente te va a hundir cada día más, y puede llevarte a que perezcas en las aguas turbulentas de la desesperación del mundo. Mas el Señor, que te dice en esta tarde, ¿qué te dice el Señor? Ven, desciende y empieza a caminar. Esta tarde quiero orar por ti. Quiero darle gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y sé que esta palabra hoy va a llenar de fe tu corazón. Hoy va a llenar de vida tu alma. Hoy te va a hacer que te levantes. Tú que estabas ya pensando mejor olvidarte del evangelio y ver qué es lo que puedes hacer por tu propia cuenta, déjame decirte, nada vas a lograr. Porque es pues la fe, la certeza. Capítulo 11 de Hebreos, en el verso número 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué crees que Jesús le dice a Pedro así, con aquella pregunta de admiración? Hombre de poca fe, ¿por qué crees? Porque no le estaba agradando. No le agradó la actitud de aquel siervo de Dios. Por eso esta tarde yo te animo y quiero orar por ti. Tú que tu fe ha estado decayendo, tú que te has sentido acongojado, te has sentido con miedo ante lo que oyes, ante lo que ves, quiero decirte en esta tarde: empieza a ver a Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Si Él es el Dios creador para tu vida,
Tú eres un discípulo de Misión Cristiana del Calvario, un hijo de Dios, has sido enseñado, has conocido la verdad de Dios. Ya no tienes que estar dudando. Por eso esta tarde quiero orar por ti. Si has estado pasando por crisis de enfermedad, por crisis nerviosa, por lo que está, se te ha estado yendo el sueño, se te ha estado yendo hasta la salud, hoy quiero orar por ti. Y ahí donde estás, ten fe en Dios. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos escuchan, aquellos que están debilitándose en su fe, aquellos que han dicho hasta cuándo, Señor, aquellos que también han empezado a dudar aún de las autoridades, aún, Señor, de la gente con la cual se relacionan, aquellos que lo único que están viendo es, Señor, lo que la pandemia está haciendo y están alimentando su alma. Ese alimento los ha venido llenando cada día más de miedo. Ese alimento que están tomando lo ha ido llenando más de temor, al punto que el Padre, a través de su Espíritu, les está preguntando: hombres de poca fe, discípulos de poca fe, ministros de poca fe, iglesia de poca fe, ¿por qué dudan? Padre, oro en esta tarde y declaro, Señor, que la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo está en cada familia. Hoy bendigo esas familias, Señor. Hoy bendigo esas familias. Una iglesia, Señor, ya no más expresando temor. Una iglesia, Señor, ya no más expresando duda. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no. Una iglesia expresando la naturaleza del Padre. Por eso, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga tu vida. Si nos has escuchado, repórtate y esperamos el día de mañana a nuestra transmisión a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Habrá una palabra de mucha bendición para tu vida, el cual llenará de nuevas fuerzas, de fe, de vida, tu alma, tu corazón, y llenarás todo tu ser para caminar una semana en victoria en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones en el Señor.